Sesión 36. Buen día, muchachos. Vamos a continuar con el tema que es la medida, ¿verdad? ¿Y qué abarca o qué vamos a abarcar el día de hoy? El análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro o a un cono recto, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de entender qué figuras nos dan como resultado al realizar un corte en estos dos cuerpos sólidos. También el cálculo de las medidas de los radios de los círculos que se obtienen al hacer cortes paralelos en un cono recto. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros cortemos tanto un cilindro como un cono, pues tenemos que calcular, ¿verdad? De alguna manera, apoyándonos con algunas otras medidas que nos den, ¿verdad? De esos cuerpos sólidos. Entonces, tenemos que ser capaces de poder encontrar esas magnitudes. Abran su libro, por favor, en la página 150. Página 150. Recordemos haciendo. Vamos a identificar, ¿verdad? Hay que relacionar los sólidos con el nombre que les corresponde. Así dice la actividad. El sólido A. ¿Cómo se llama el sólido A? Pues es un cono recto. El sólido B está ligeramente inclinado hacia un lado. Pues es un cono oblicuo, ¿verdad? El sólido C es un cilindro recto. El sólido D también está inclinado, entonces es un cilindro oblicuo. ¿Qué características o qué partes tienen un cono y un cilindro? ¿Se acuerdan, muchachos? Bueno, pues tiene un radio, ¿verdad? Tiene una altura, tiene una generatriz, tiene una cúspide. Estoy hablando del cono. Y del cilindro, pues también tiene un radio, también tiene una altura, ¿verdad? También tiene una generatriz, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a permitir o nos va a servir, nos podemos apoyar de eso para poder encontrar algunas magnitudes faltantes. Bien, vamos a continuar en la página 150. Dice, practiquemos lo estudiado. Secciones del cono y el cilindro. Analiza el ejemplo mostrado en el cuadro 1 y después revisa lo que se indica. Recuadro 1. En la figura 1, se los voy a mostrar aquí en cámara, se muestra un cono recto que es intersecado por un plano paralelo a la base del cono. ¿Qué es intersecar? Intersecar es cortar, muchachos. Imagínense ustedes que estos cuerpos sólidos, estamos hablando del cono, ¿verdad? Estuviera hecho a base de unicel, por ejemplo, unicel macizo, ¿verdad? Y que nosotros le pasáramos, en este caso dice que se hace pasar por un plano paralelo a la base del cono, en este caso, que lo cortáramos con una cuchilla, ¿verdad? ¿Sí? Dice, repito, en la figura 1 se muestra un cono recto que es intersecado por un plano paralelo, o sea, de acuerdo al eje X, a eso se refiere, a la base del cono. ¿Qué figura se forma en el plano que corta el cono? O sea, después de rebanarlo, ¿verdad? ¿Qué figura se va a formar? Pues esta que está acá, ¿no? ¿Qué figura es, muchachos? Pues es una circunferencia, se forma una circunferencia. Bien, adelantando esto, muchachos, ¿cómo se le conoce cuando se le quita pues una parte a ese cono? Se le llama cono truncado. Se trunca el cono, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos calcular distintas magnitudes. ¿Estamos? Podemos calcular tal vez el radio de esa circunferencia, ¿verdad? Como por ejemplo. Ok. Vamos a continuar en la página 151. En la parte de hasta abajo, dice, dibuja en cada uno de los incisos el cuerpo que se pide y el plano que lo interseca. Después traza la figura que se forma en el plano y escribe su nombre. Pues yo ya le estoy apoyando con 3 figuras. La primera figura, aquí está, el inciso A, es un cono, ¿verdad? Dice, inciso A, un cono recto intersecado por un plano paralelo a la generatriz. Aquí no me quedó muy bien, pero la generatriz está aquí, acuérdense. Dice que es paralela a la generatriz, tal vez esta tendría que estar un poquito más, con mucho más pendiente, para que me entiendan. La cuchilla estaría con más pendiente, pero bueno, creo que se entiende. Cuando se corta esto, ¿qué figura es la que se va a originar? ¿Qué figura le ven ustedes, muchachos? Pues esto que está de color negro se le llama parábola. Fíjense. Fíjense cómo el corte fue exactamente, ¿verdad? En la parte de hasta abajo. Entonces, no termina como en puntita como en la parte de acá, sino termina de forma recta. Entonces, esto se llama como parábola, ¿verdad? En el inciso B, o sea, lo que tienen que hacer ustedes entonces es dibujar esto en cada uno de los incisos, muchachos. Inciso B, un cono recto cortado por un plano oblicuo a la base, ¿verdad?
a la base. Pero que no es paralelo a la generatriz. O sea, no es paralelo a la generatriz, pero ni tampoco a la base. Es oblicuo. Acuérdense que oblicuo es un poquito inclinado. Bueno, ¿qué figura se formó? Vean, esta parte negra. Entonces, aquí sí termina como que es homogéneo, ¿verdad? Esto se llama elipse. Se llama elipse. Inciso C. Un cilindro recto intersecado por un plano a la base del cilindro. Entonces, está intersecado de acuerdo a la base, ¿verdad? Son paralelos. ¿Qué figura es la que se está formando? Pues se forma un círculo. Un círculo. Parábola también va a centro, ¿verdad? Se formó un círculo. Se dan cuenta entonces que nosotros cuando hacemos pasar una cuchilla, ¿verdad? En esos cuerpos, entonces, de acuerdo a las indicaciones que me da cada uno de los incisos, pues en este caso se forma una parábola, aquí se forma una elipse y aquí se formó un círculo, ¿verdad? Un círculo. Bien, vienen dos incisos más, que es el D y el E, ¿verdad? Permítanme, déjenme escribir porque creo que no se entendía muy bien. Círculo. Ok. En el inciso D dice un cilindro recto intersecado por un plano perpendicular a la base del cilindro. Y en el inciso E dice un cilindro recto cortado por un plano oblicuo a la base del cilindro. Bien, vamos a continuar en un siguiente video.